Quiero que sepa que amamos la familia. I want you to know we love families. Una iglesia que tiene familias saludables A church that has healthy families es una iglesia saludable. is a healthy church. Una de las cosas que más daña a una iglesia es el legalismo. One of the things that damages most the church is legalism. El legalismo es cuando presionas a otro grupo de hacer las cosas de una manera correcta. Legalism is when you pressure a group to do things correctly. Pero la gente no puede vivir una vida correcta si primero no cree correctamente. But people cannot live correctly if they don't believe first correctly. Ese es el legalismo. That's legalism. Cuando tú te sientes libre, When you feel free, cuando tu mente ha cambiado when your mind has y changed, has creído el verdadero evangelio, and you have believed the true gospel, empezarás a vivir correctamente. you will start living correctly. Sentirás el deseo de seguir escuchando la palabra de Dios. You will feel the desire of listening to the word of God. Eso te da vida. And that gives you life. Amén. Amen. Así que quiero que empecemos hoy rápidamente en el libro de Apocalipsis. I want to quickly start in the book of Revelation. Y quiero que vaya a ver Apocalipsis capítulo 3 And I want you to see Revelation chapter 3 en adelante. and forward. Vamos a empezar con el versículo 7. Let's start with verse 7. Ayer hablamos un poco de esto, pero es maravilloso. Yesterday we talked a little bit about this and it's marvelous. Dice el Señor en su carta, escribe al ángel de la iglesia en la Filadelfia. The Lord was directing to the church of Philadelphia. Esto dice el santo, el Señor es santo, amén. The Lord is holy, amen. El verdadero, el que tiene la llave de David. Who holds the key of David? El que abre y ninguno cierra, When he opens, no one can shut. y cierra y ninguno abre. And what he shuts, no one can open. Le dice, yo conozco tus obras, He says, I know your deeds. he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, See, I have placed before you an open door that no one can shut. la cual nadie puede cerrar, That no one can shut. porque aunque tienes poca fuerza, I know that you have little strength, has guardado mi palabra yet you have kept my word y no has negado mi and nombre. have not denied my name. Dice en el versículo 10, Verse 9 says, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, I will make those who are a synagogue of Satan, yo también te guardaré de la hora de la prueba, who claim to be Jews though they are not, que ha de venir sobre el mundo entero, but are liars. para probar a los que moran sobre la tierra. I will make them come and fall down at your feet. Versículo 11, he aquí yo vengo pronto, Verse 11 says, I am coming soon. retén lo que tienes, Hold on to what you have, para que ninguno tome tu corona. so no one will take your crown. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de Dios, The one who is victorious, I will make a pillar in the temple of my God. y nunca más saldrá de ahí. Never again will they leave it. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, I will write on them the name of my God, y el nombre de la ciudad de mi Dios, and the name of the city of my God, la nueva Jerusalén, the New Jerusalem, la cual desciende del cielo, which is coming down out of heaven de mi Dios, from my God. y mi nombre nuevo. And I will also write them my new name. El que tiene oídos, oiga. Whoever has ears, let them hear Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. what the Spirit says to the churches. Amén. Amen. La iglesia de la Filadelfia es una iglesia fiel. The church of Philadelphia was a faithful one. Es un modelo de una iglesia que persevera. It was a model of one that persevered. Es el modelo de una iglesia que prospera. It's the model of a church that prospers. Porque la iglesia que prospera es la que mantiene y guarda la palabra de Dios. Because the church that prospers is one that maintains and keep the word of God. Mantener la palabra de Dios es mantener la promesa de Dios. Maintaining the word of God is maintaining the promise of God. Una iglesia que vive por la palabra de Dios es una iglesia fuerte. One church that lives by the word of God is a strong church. La iglesia de la Filadelfia era una que mantenía la fe. The church of Philadelphia is one that kept faith. Y el Señor le dijo, yo he puesto la llave de David And the Lord said, I've kept the key of David sobre tu vida. over your life. Las puertas estarán The abiertas. door will be opened. Tengo una puerta abierta delante de ti. I have an open door before you. Yo la he abierto y nadie la puede cerrar. I have to open it, no one can shut it. Y cuando yo la cierro, nadie la puede abrir. And when I shut it, no one can open it. Esto se refiere que la Filadelfia es el modelo de la iglesia de Cristo. This was referring that the church of Philadelphia was the model of Christ. El Señor nos ha dado una llave de salvación. The Lord has given us a key of salvation. Él tiene abierta una puerta grande de salvación He has an open door of salvation para toda persona que le crea al nombre del Señor for Jesucristo. every person that believes the name of Jesus Christ. Y la llave que Él ha puesto, la ha puesto sobre su bella iglesia. And the key that he has put it over a beautiful church. Por eso predicamos con valentía el Evangelio del Señor. That's why we preach with bravery the gospel of Y God. quiero que
que sepa usted que me ve por el And I internet, want you to know, those watching online, el Señor vino a morir por toda su familia. that the Lord came to die for all of the families. Solamente tiene que creer que la salvación llegará a su casa. All you have to do is believe that salvation will reach your home. Confesar que Jesucristo es el Rey. Confess that Jesus is King. Y a través de la fe usted puede recibir las promesas de Dios. And through faith, you can receive the promises of God. Quiero contarle que cuando estaba buscando este sermón, I want to tell you, when I was looking up this sermon, le dije, Señor, ¿qué es lo que quieres que le diga a tu iglesia? I asked, Lord, what is it that you want me to tell your church? Y él me dijo, hijo, quiero que le digas a mi iglesia que no tema. He said, and I want you to tell my church not to fear. Hay muchos mensajes que están transcurriendo por el internet. There's so many messages around in the internet. Estamos seguros que esos mensajes están en lo cierto. And we are for sure they're in the truth message. Y a veces nosotros los pastores, nuestro trabajo es comunicar esto a la iglesia. And sometimes us as pastor, we have to communicate this to the church. Esto habla de la profecía de que Cristo pronto viene. It talks about the prophecy that Jesus is coming soon. Pero a veces podemos caer en la tentación But sometimes we can fall into temptation de resaltar más el problema to result more of the problem de la situación que está ocurriendo por todo el mundo. than the things that are going on around the world. La crisis monetaria, The crisis monetary, el problema de la comida. the problem of the food. Y el Señor me dijo, hijo, pero quiero que sepas algo. And the Lord told me, but I want you to know something. El problema siempre va a estar. The problem will always be there. Hay una profecía que los problemas vendrían sobre este There is a tiempo. prophecy that the problems will come to this earth. Dijo, pero también hay una profecía que habla de la victoria del But Cordero. there's also a prophecy of the victory of the Lamb. Y me dijo, tú decides de qué hablar. And he said, you decide what to talk about. ¿Hablas del problema About the problem o hablas de mi victoria? or about my victory. La iglesia de Cristo debe de estar hablando la victoria del Cordero. The Church of Christ should be talking about the victory Es of the Lamb. cierto que vienen tiempos difíciles, It's true, difficult times are coming. pero el libro de Apocalipsis But the book of Revelation es un libro que no solamente le habla a la iglesia, is a book that not only talks to the church, es la iglesia hablándole a las naciones, is the church talking to the nations, anunciando que viene un tiempo difícil. announcing that a difficult time is coming. Pero ese tiempo difícil no es para la iglesia. But that difficult time is not for the church. Para la iglesia le espera gloria. The church awaits glory. Para la iglesia espera la venida del Señor The Jesucristo. church awaits the return of Él Jesus. vendrá en las nubes. He will come in the clouds. Pronto sonará la trompeta. Soon the trumpet will sound. Y los que murieron en Cristo And Jesús those that died in Jesus Christ van a resucitar primero. will resurrect first. Esto le da fuerza a tu vida. This gives strength to your life. Esto le da esperanza. This gives hope. Porque estás viendo el noticiero Because you are seeing the news y te hablan de terremotos, and they talk to you te hablan de huracanes, about hurricanes, te hablan de malas noticias. about bad news. Y esto levanta And this arises, la manera de ver las cosas the way of seeing things. y atrae a las personas. And it attracts people. Pero debemos de dejar de escuchar más malas noticias But we need to stop listening to bad y news enfocarnos en las buenas and noticias. focusing on the good news. Eso fortalece tu fe. This strengthens your faith. Cuando nos enfocamos en la mala noticia, When we focus on bad news, bloquea nuestra fe. it blocks our faith. Porque en el tiempo de la prueba, Because in the trial en times, el tiempo de la in the dificultad, time of difficulties, eres más consciente de la mala noticia. you are more conscious of bad news. Tienes que entender que todas las cosas te van a ayudar para And bien. you have to understand that all things will go to good. Cuando hay una crisis en un país, When there's a crisis in a ese country, país se empieza a acercar más al Señor. that country starts to get closer to the Lord. Cuando vino la pandemia, When the pandemic hit, en ese tiempo todas las iglesias tenían miedo. in that time all churches had fear. La mayoría de la gente estábamos pasando por un momento difícil. The majority of us were going through a difficult time. Sentíamos que ya todo se había acabado, We felt like everything had finished, pero Dios tenía una puerta abierta. but God had an open door. Y recuerdo que en ese tiempo, cuando las iglesias se cerraron, And I remember that time when the churches closed, la gente estaba muy mortificada. the people were very mortified. Y ahí el Señor pudo ver lo que había en los corazones. And there the Lord could see what was inside the heart. Dios siempre va a saber lo que hay en el corazón, God will always know what's inside the heart. pero Dios permite que veamos lo que hay en nuestro corazón. But God allow us to see what's inside the heart. Y recuerdo que a través de ese tiempo mi familia y yo And I remember through that time, my family and I, decíamos, ¿qué vamos a hacer? we will say, what are we going to do? ¿Abrimos la iglesia o no la abrimos? Do we open the church or do we close it? ¿Se enferma la gente o no se enferma la Do gente? people get sick or they don't get sick? Y nos dimos cuenta que adentro de las casas la gente se enfermaba.
And we were realizing that inside the homes, people were getting sick. Y eso es tan impactante. And that's impacts. Y yo decía, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a And hacer? I asked, so what are we going to do? Mucha gente vivía con temor, Many people live with fear. pero Dios ya tenía una puerta abierta. But the Lord already had an open door. Empezamos a ver por todas las calles gente arrodillada, And we started seeing through all the streets, people kneel gente down. clamando la salvación del Señor People Jesucristo. claiming for the salvation of Y Jesus en ese Christ. tiempo vino un preavivamiento. And in that time, a revival came. La iglesia está viviendo avivamiento. The church is living La revival. iglesia está viviendo The avivamiento. church is living revival. Escucho predicadores lindos hablando mucho del nuevo avivamiento, I hear beautiful preachers talking about the new revival, pero no hemos entendido. but we haven't understood. El avivamiento ya llegó. The revival is already here. El avivamiento no es un acontecimiento solamente. Revival is not only a thing. El avivamiento Revival, es la persona del Señor Jesucristo. it's the person of Jesus Christ. Él es la gloria postrera. He is the Él latest es la glory. gloria postrera. He is the latest glory. Aleluya. Hallelujah. Quien tiene la persona de Cristo Who has the person of Jesus Christ tiene el avivamiento. has revival. Sabes, muchos avivamientos se perdieron You know, many revivals were lost porque no entendieron el mover. because they didn't understand the movement. Una persona que tiene a Cristo And a person that has Christ en su corazón in their heart, está avivada. it's revived. Ama la palabra de Dios. Love the word of God. Ama venir a la iglesia. Love coming to church. Ama escuchar del Señor. Love listening to the Lord. La iglesia de la Odisea. The church De la Odisea. Así como se oye, Odisea. of Odyssey Esa iglesia era una iglesia diferente a la iglesia de Filadelfia. is one that was different of the church of Philadelphia. Quiero que vea conmigo Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. I want you to see Revelation 3:14. El Señor le habla a la iglesia fiel, He was talking to a faithful church, pero después le habla a la iglesia de la Odisea. but then he later talks to the church of Laodicea. Y la iglesia de la Odisea representa este tiempo. And the church of Laodicea represents this time. Es la última iglesia. It's the last church. La iglesia se distrajo. The church got distracted. La iglesia hoy más que nunca necesita a Cristo. The church now more than ever needs Christ. Pero hay un remanente But there is a remnant que está predicando con valentía el that is evangelio. preaching with bravery this Y el gospel. Señor le habla a esta iglesia And the church talks to this church. y le dice, escríbele al ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, To el the- testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. To the angel of the church in Laodicea writes, these are the words of the Amen, the faithful, the true witness, the ruler of God's creation. Siguiente versículo. Next verse. Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. I know your deeds, that you are neither cold or hot. Ojalá fueses frío o caliente. I wish you were either one or the other. Pastor, ¿qué quiere decir frío o caliente? Pastor, what does it mean to be hot or cold? La iglesia de Efeso, la primera iglesia, The first church of Ephesians, era una iglesia que era fría. it was a church that was cold. Tenía doctrina, It had doctrine, tenía todo de la palabra, it had everything of the word, pero era fría. but it was cold. No había perdido el amor de Dios. They had lost the love of God. Había perdido el ágape de Dios. They had lost the agape of God. Estaba decayendo. It was going down. Una iglesia que tiene palabra, A church that has a word, pero la religión entra. but religion enters. Una religión que tiene palabra y tiene la vida A religion that has a life and has a word es una iglesia que tiene fe, is a church that has faith, pero empieza después a decaer por obras. but later starts to decline because of deeds. Esa era una iglesia que se estaba volviendo fría. That was Amén. a church that was becoming cold, amen? A diferencia de la iglesia de la Odisea, Difference to the church of la iglesia de Laodicea. la Odisea era una iglesia que ni era fría ni era caliente. Laodicea was neither hot or cold. ¿Sabes quién era una iglesia caliente? You know what was a hot church? La iglesia de Esmirna, One of Smyrna, porque era una iglesia que vivió en persecución. because it was one that lived under persecution. No había tiempo para la apostasía. There was no time for other things. Cuando hay una persecución, When there's persecution, quiero que preste atención en esto. I want you to pay attention. La apostasía es lo primero que va a salir de la iglesia. The apostasy is the first thing that's going to leave the church. Cuando hay una crisis, When there's a crisis, lo primero que va a salir de una the iglesia first thing that will leave out of church es la apostasía. is the apostasy. Pastor, ¿qué es la apostasía? Pastor, what is apostasy? Es gente que siempre estuvo dentro de la It's iglesia, people that were always in the church, pero nunca fueron de Cristo. but they were never of Christ. Era gente que se estaba durmiendo en el servicio. It was people that were sleeping in service. Aleluya, aleluya, pastor. Hallelujah, Aquí Pastor. estoy. I'm here. Salmo 23. Psalm Llegó a mi pastor. 23. Nada me faltará. Era una iglesia, la iglesia apóstata, perdón, la apostasía The apostasy es personas que
están dentro de una iglesia, pero realmente no tienen a Cristo. It's people that are inside a church, but really they don't have Christ. Un día vinieron a Jesús y le dijeron, Señor, Señor. One day they came to Jesus and said, Lord, Lord. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. In those days they will tell me, Lord, Lord. En tu nombre echamos fuera demonios. In your name we cast out demons. Sanamos enfermos. We heal the sick. Hablamos la palabra. We talk the word. Profetizamos. We prophesize. Y él dice que le dirá, alejados de mí, hacedores de maldad. And he said that he will say, get away from me, Porque yo no los conozco. because I don't know you. Pero ¿cómo así, pastor? But how, Pastor? Echaban fuera demonios. We cast out demons. Profetizaban. We prophesize. Sanaban enfermos. Heal the sick. ¿Cómo así? Sí. How come? El Yes. Señor les dijo, aléjense de mí. The Lord said, get away from me. Ahí está la apostasía. There is the apostasy. Ya no debemos echar fuera demonios. Oh, we shouldn't cast out demons? Eche fuera el demonio. No, cast out demons. Tiene que echarlo fuera. You have to cast it out. Ya no debemos de profetizar. Should we not prophesize? Profetice porque es la voluntad de Dios. Prophesize because it's the will of Sane God. los enfermos porque es la voluntad Heal de the Dios. sick because it's the will of God. Pero no se confíe de que es usted el que lo hace. But don't trust that No it's se you're going to do confíe it. de por echar fuera demonios. Don't think that because you're going to Su cast out demons, iglesia está en lo correcto. your church is in the correct. El echar fuera demonios no es de usted. Casting out demons is not yours. No es de mí. It's not mine. Es de la hermosa persona del Espíritu It's the Santo. beautiful person of the A Holy Jesús Spirit. sea la To gloria. Jesus be the No al glory. hombre. Not to the man. Amén. Amen. Jesús le dijo a ese grupo de personas, Jesus told that group of people, me impresionan con echar fuera demonios. it impresses me you cast out demons. Me impresionan por las profecías. It impresses me the Y ellos prophecy. dijeron, somos nosotros, And they said, yes, it's los us. proféticos, Are the prophetics. los que hacemos culto de milagros, Those that make cults of miracles. culto de sanidades. Cults of sanity. Somos la iglesia activa. We are an active church. Y el Señor dice, espérate, estás equivocado. And the Lord said, wait, you're mistaken. Eres un hacedor de maldad. You are a creator of evil. Porque tu justicia está puesta en ti. Because your righteousness is put on Pero yourself. tienes muy poco de mí. But you have very little of me. Por eso necesitas nuevas vestiduras. That's why you need new dresses. Necesitan mirar con ojos correctos. You need to see with correct eyes. Iglesia, no nos equivoquemos. Church, don't get mistaken. La iglesia verdadera no es la que tiene sobrenatural. The true church is not one that has a supernatural. Eso es bueno. That's good. Pero la iglesia verdadera But the true church es la que está fundada en la persona de is one Jesucristo. that's funded on the person of Jesus Christ. Aleluya. Amén. Por eso Jesús les dijo, That's why Jesus said, tienen mucha justicia de ustedes. you have a lot of righteousness of your own. Piensan que todo lo que ustedes hacen es correcto You think that everything you do is correct por los dones que son míos. by the gift that are mine. ¿Sabías tú que aún la adoración no es tuya? You know that even your praise is not yours. A veces presumimos, oh, yo adoro mejor que los demás. Sometimes we say, oh, I praise better than the others. Yo soy un buen adorador. I'm a good praiser. Este tieso que está al lado mío está dormido. This one that's stiff is beside me. Porque doesn't es praise. un cristiano tibio. I think he's a lukewarm Christian. Déjame te digo algo. Let me tell you something. La adoración es un regalo de Dios. The praise is a gift from God. Y si usted tiene la oportunidad de adorar, And if you have the opportunity to praise, no nos quedemos con esa gloria. don't stay with Esa that glory. gloria le pertenece a Jesucristo. That glory belongs to Jesus Dele Christ. gracias a Él porque puede levantar sus manos. Give gratitude to Him because Puede you can ponerse lift de up your pie y hands. aplaudir. You can stand up and give Esa the applause. gloria es de Jesucristo. That glory is of Jesus Aleluya. Christ. Hallelujah. Esa es la iglesia que permanece. That is the church that prevails. Dice